Muy buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 23, para nosotros tomar la segunda conclusión del libro del profeta Jeremías. Hablamos hace 8 días que vamos a tomar 3 domingos de conclusiones, una conclusión teológica, es decir, describiendo el carácter de Dios y los aspectos del carácter de Dios en el libro de Jeremías. Hoy nos corresponde una conclusión cristológica, es decir, describir aspectos mesiánicos o evangélicos que se presentan en el libro de Jeremías, y el próximo domingo una conclusión pastoral de algunas aplicaciones prácticas básicas del libro del profeta Jeremías para nosotros como creyentes y para la iglesia en general. Yo he tomado como base Jeremías 23:5 y yo quiero que me acompañen. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. He aquí vienen días. Una de las expresiones que es común en el libro de Jeremías, así como dijimos hace 8 días, que una de las expresiones comunes a nivel teológico es así dice el Señor. Una de las expresiones comunes en términos de la cristología en el libro de Jeremías es: he aquí vienen días. Y esa es una expresión que se va a repetir una y otra vez en el libro de Jeremías. He aquí vienen días. Es una frase introductoria para él describir aspectos mesiánicos en el libro y para describir la expectativa o la esperanza del advenimiento del Salvador. He aquí vienen días, es el título de la predicación de hoy. En el momento en que el profeta Jeremías está escribiendo, nosotros sabemos que hay muchísima confusión moral y política, que básicamente los primeros momentos del ministerio de Jeremías fueron momentos de tranquilidad. Se cree que básicamente los primeros 11 o 13 años el profeta Jeremías en su misión pública tuvo tranquilidad, que fue mientras vivió el rey Josías, ¿cierto? Mientras vivió el rey Josías, que es el primer rey contemporáneo en el cual Jeremías da su profecía, y mientras se halló el libro de la ley y se hicieron algunas reformas religiosas, el profeta Jeremías estuvo tranquilo, no fue perseguido, no tuvo oposición. Pero es importante eso que nosotros vamos a decir, porque en el tiempo en que no hubo oposición, tampoco hubo una presentación clara del Evangelio. Es decir, no hubo indicios claros y contundentes sobre la obra de Cristo. Pero una vez se desata la persecución para Jeremías y comienza un caos político y nacional, inmediatamente Jeremías es lleno del Espíritu Santo para darnos a entender el Evangelio. Y comienzan advertencias encabezadas por esa frase: he aquí vienen días. Y eso es una advertencia muy importante. En el libro del profeta Jeremías se va a usar esa expresión en 3 sentidos básicos. El primer sentido básico es para hablarnos de los tiempos, es decir, de un desarrollo histórico, cronológico, natural. Viene el día, es decir, muy pronto el desarrollo histórico nos llevará a esto. O en poco tiempo, así como va la ciudad o el país en ese desmoronamiento social y moral, vendrán días de esta forma o de aquella. Esa es una de las formas como Jeremías va a usar esta frase. He aquí vienen días, para referirse a asuntos históricos, cronológicos. Pero hay otro sentido en el cual Jeremías va a usar esta frase, y es para referirse a asuntos escatológicos. Es decir, he aquí vienen días. Es decir, vendrán eventos finales, y generalmente Jeremías va a relacionar esos eventos finales con el juicio de Dios para la nación. Es decir, con un asunto judicial, punitivo, de castigo, de reprensión, de retribución para una nación pecaminosa. Viene el día, o he aquí vienen días en que vendrá toda la ira de Dios sobre esta nación. Pero un tercer aspecto en el cual Jeremías va a usar esta expresión, que es el aspecto en el cual yo quiero detenerme hoy, es un asunto cristológico. Es decir, he aquí vienen días, pero no referido a la justicia ni referido al desarrollo histórico nacional, sino referido a la cristología, a la esperanza de la redención. Nosotros recordamos que básicamente en la Escritura se nos presentan 3 virtudes teologales. Yo sé que todos ustedes las conocen de memoria, las saben mejor que yo, que Pablo y Pedro y Juan las enfatizan muchísimo en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan cuáles son las 3 virtudes teologales? Fe, amor y esperanza. El aspecto de la frase de Jeremías que yo quiero enfatizar hoy está directamente relacionado con la esperanza. He aquí vienen días, pero no relacionados con el juicio, como lo hemos visto a lo largo del libro de Jeremías, sino relacionado con la esperanza
pero básicamente con la esperanza de la redención. Algunos biblistas han dicho que Isaías es el libro de la profecía mesiánica y Jeremías es el libro de la profecía judicial. En algún sentido tienen razón, pero no en pleno sentido, porque Isaías también pronuncia juicios sobre las naciones y Jeremías también pronuncia esperanza mesiánica de redención. Nosotros no pudiéramos decir que Isaías es mesianismo y Jeremías es justicia. No pudiéramos decirlo porque no es así como Dios usa la labor profética en ningún momento, sino que sí hay mayor fuerza judicial en el libro de Jeremías, pero eso no significa que no esté presente la esperanza mesiánica como lo está en el libro de Isaías o en otros libros. Y es lo que nosotros queremos ver. Ahora, Isaías sí hace un énfasis muy fuerte en la obra de la redención y en el Mesías, pero básicamente Isaías se va a enfatizar en un mesianismo concerniente al siervo sufriente. Es decir, mientras Isaías enfatiza el mesianismo relacionado con el siervo sufriente, Jeremías va a enfatizar un mesianismo relacionado con la realeza. Es decir, el Mesías es un rey, mientras en Isaías el Mesías es un siervo, que se entrega para morir y para darnos vida y esperanza de salvación, pero en Jeremías el Mesías es un rey que gobernará. Ahora, ¿por qué es importante esas distinciones? Porque los dos aspectos hacen parte del Evangelio. Recordemos que Jesucristo es el siervo sufriente, pero Jesucristo también es el Rey. Jesucristo es Dios que se entrega voluntariamente para darnos la salvación, pero también es el Rey que triunfa y que es coronado y que gobierna con un cetro de justicia. Entonces, en ese sentido es muy importante la cristología del libro de Jeremías, porque la cristología no está fundamentada en la entrega voluntaria para sufrir y morir por nuestros pecados, sino que el mesianismo del libro de Jeremías está relacionado con la monarquía. Y yo quiero que nosotros miremos eso y vayamos entrando en materia. Jeremías capítulo 1, versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El libro de Jeremías va a hacer énfasis desde el primer capítulo hasta el final en la monarquía. No sé si ustedes lo han notado, pero esa es la razón por la cual el profeta Jeremías, durante su labor profética, alcanza a 5 reyes. ¿Se acuerdan cuáles fueron los 5 reyes, cierto? Y durante toda su vida, 7 reyes. ¿Sí? Él va a hacer mucho énfasis en el gobierno del sur, en la monarquía, en Judá, en Jerusalén, en la dinastía. Pero una vez mueren los reyes o termina la dinastía judía, él va a hacer énfasis en una nueva dinastía, que es la continuidad de la misma dinastía física o biológica, pero una dinastía que va a reinar o a gobernar con justicia. Y yo quiero que ustedes vayan conmigo revisando esto. El primer aspecto de la cristología, que es un aspecto supremamente fundamental en el libro de Jeremías, tiene que ver con el renuevo de Judá. Versículo 25 del capítulo 23. He aquí vienen días en que levantaré a David renuevo justo. Ese es un aspecto muy importante en la cristología de Jeremías. Levantaré a David. Es importante que Jeremías esté diciendo esto cuando aún la dinastía está presente. ¿Cuándo dijo Jeremías esto? Cuando aún estaban gobernando los reyes de Judá y de Jerusalén. Y él está diciendo, levantaré, llegará el día, o prepárense, o muy pronto llega el día o llega el momento en que levantaré a David un renuevo justo. ¿De qué está hablando Jeremías en este momento? Está anunciando varias cosas, ¿cierto? Primero, está anunciando que esa dinastía davídica va a terminar. Que Dios no se ha agradado de esa dinastía porque van de mal en peor, y que al terminarse esa dinastía, Dios va a cumplir su promesa pactual y la va a cumplir levantando un descendiente de David que será un renuevo justo y reinará como rey. Ese es un aspecto muy importante que no era conocido en los otros profetas anteriores. En los profetas anteriores sabíamos que iba a haber un renuevo, que iba a ser sufriente y se iba a entregar para salvar a su pueblo, como redentor o como cordero pascual, pero en el libro de Jeremías se nos dice que ese renuevo de David será un rey
que reinará con justicia. Yo no entiendo por qué muchos estudiosos de la Biblia prefieren irse o sesgarse a la cristología de Isaías y no a la presentación mesiánica del libro de Jeremías. Porque a ellos les parece que es más importante o más notoria la cristología o más esperanzadora desde el punto de vista del sufrimiento o de la entrega voluntaria de Cristo o de la entrega de Cristo como Cordero expiatorio y no desde Jesucristo como Rey. Yo les pregunto, ¿qué es más importante? ¿O podemos hacer una distinción entre si es más importante la entrega voluntaria de Cristo como Cordero o Jesucristo como Rey? ¿Podemos sopesar esos dos aspectos y decir uno u otro es más importante que el otro? Ustedes y yo sabemos que no. Que tanto que Jesucristo se haya entregado como Cordero Pascual, como que Él sea Rey que gobierna con justicia, es igualmente importante. Ahora, ¿por qué Jeremías hace un énfasis no en la entrega voluntaria de Cristo para redimir, sino en que Jesucristo es el que continúa la dinastía y que como Cordero Redentor es Rey que se sienta en el trono? ¿Cuál es la razón del énfasis del profeta Jeremías? ¿Por qué es importante en ese momento histórico enfatizar el trono y la continuidad de la dinastía y no enfatizar la entrega voluntaria o vicaria de Cristo en la cruz? Recuerden que hay varios asuntos por los cuales hay importancia de esta presentación. Primero, porque en el llamado mismo de Jeremías, el llamado de él es institucional y oficial para limpiar, arrancar, derribar, edificar y construir. Porque en el mismo llamado se le dice que él es un profeta a las naciones para advertir a la monarquía las atrocidades que ellos están cometiendo. Mientras Isaías es un profeta del pueblo, es decir, dedicado a presentar el evangelio al pueblo, Jeremías es un profeta a la monarquía, dirigido, enfatizado directamente a los reyes. Por eso los reyes lo persiguieron. ¿Recuerda que uno y otro rey lo amenazaba y lo sacaba corriendo? Porque Jeremías tenía el difícil encargo de ir al palacio, enfrentarse directamente al rey y decirle, he aquí, vienen días, porque así dice el Señor. Y a los reyes no les gustaba este mensaje, no les gustaba ninguno, ni el de juicio ni el de esperanza. Porque cuando él les decía, vienen días en que vendrá un rey justo, ellos se sentían aludidos, y no era para menos. Porque cuando él les dice, he aquí que Dios promete levantar de David un renuevo justo que reine con justicia, pues aunque no les dijera más, ellos sabían lo que les estaba diciendo, y era que ellos no iban a heredar la justicia divina, porque ellos estaban reinando con injusticias, pero que Dios no se estaba agradando de ellos, pero que Dios iba a levantar un rey justo. La palabra renuevo, en la palabra profética en Isaías y Jeremías, renuevo o retoño, es una palabra muy importante para referirse a Jesucristo. Porque lo que está diciendo es básicamente la dinastía va a ser arrasada. ¿Sí? Va a ser arrasada, y cuando parece que va a ser arrasada totalmente y ha sido exterminada, ¿qué es lo que vamos a ver que va a salir? Un pequeño retoño o renuevo. Y esto tiene que ver con la agricultura o con un árbol, ¿cierto? Hay árboles que se cortan y pareciera por años que quedan exterminados, pero luego brotan los retoños. Y ese era uno de los árboles más conocidos por los judíos. Y es uno de los símbolos que se le da a Jeremías en su llamado, el almendro. El almendro y el olivo son dos árboles muy importantes que tienen esa característica, que parece que han muerto totalmente, parece que han desaparecido, pero cuando menos uno espera, brota un retoño. ¿Recuerdan cuál fue la primer señal que recibió Jeremías en su llamado en el capítulo 1? ¿Sí? ¿Qué ves tú, Jeremías? Y él dice, veo una vara de almendro. ¿Por qué era importante la vara de almendro para el profeta Jeremías y para la nación como una señal de autenticidad del llamado? Dice, porque aunque parezca que todo se ha acabado y aunque parezca que todo se ha exterminado, cuando Jeremías volteó a mirar, vio un renuevo o un retoño y era nada más ni nada menos una vara de almendro o un retoño de almendro, y el Señor dice, he aquí que yo haré así y apresuro mi palabra para ponerla por obra. Pero otro de los árboles que es importante y que la razón del almendro por la cual él
parece que es exterminado es por la cuestión de las estaciones, pero luego después del invierno la primera planta que reverdece es el almendro. Por eso era muy importante como una señal inmediata para Jeremías. Pero otra señal inmediata que tiene que ver con los símbolos nacionales de los judíos es el olivo. Dicen los expertos que un olivo se puede exterminar y durar por años acabado, que nadie da nada por él. Dice, no, se acabó, aquí existió un almendro, un olivo. Pero de la noche a la mañana, cuando menos piensa, brota no solo uno, sino muchos renuevos del olivo. De tal manera que comienza a ser una esperanza nuevamente para una nación o para un pueblo. Estos dos símbolos judíos son la esperanza para Jeremías de que Dios levantará de David un renuevo justo. Y yo quiero leer con ustedes 1 Samuel capítulo 8, versículos 4 al 8. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ustedes recuerdan que el comienzo de la monarquía entre los judíos es después del establecimiento de los judíos en la tierra, y que ellos piden un rey y Dios le da a Saúl, pero que Dios no se agradó de Saúl y su plan perfecto era darles un rey, ¿cierto? Y de ese nuevo rey establecer una dinastía, y ese rey es David. Y yo quiero leer Deuteronomios 17, versículos 14 al 20. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y diga, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro aumentará para sí en abundancia, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a su Dios, para guardar todas sus palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Dios tenía determinada la monarquía entre los judíos? Sí, la tenía determinada. Algunos dicen, no, Dios nunca pensó darle rey, pero como el pueblo pidió rey, Dios les dio permiso de tener rey. Pero no es cierto, Dios tenía determinada la monarquía para los judíos una vez se establecieron en la tierra, y tenía determinado también las características básicas de la monarquía. Hay aquí algunas características básicas de todos los reyes de Judá. Una primera era que no tenían que enriquecerse. ¿Sí? No tenían que aumentar caballos y bienes y propiedades, ni tener casas lujosas, porque ese era un encargo de los monarcas de Judá. Porque ¿a quiénes representaban estos reyes? A Cristo mismo. ¿Sí? Y Cristo siempre es modelo de sencillez, de humildad y de entrega. La segunda característica de estos reyes era que no podían tener mujeres en cantidad como algunos tuvieron, ¿cierto? Ahí ustedes lo acabaron de leer conmigo. Y la tercera característica era que ellos debían leer todos los días la ley de Dios. Debían tener una copia en su oficina o en su dormitorio y consultarla todos los días para acordarse lo que Dios determinaba de para qué los había puesto como reyes. Yo les pregunto, ¿los reyes de Judá pudieron cumplir eso? ¿Cuál fue el primer rey que comenzó a enriquecerse desmedidamente y que su riqueza alcanzó todos los límites de la tierra? El rey Salomón.
Fue el primer rey que era tan poderoso, tan rico, y que tuvo caballos y tuvo camellos y tuvo tantas riquezas, que llamó muchísimo la atención de los reyes de otras naciones. Y ese era un mandato básico para los monarcas de Judá y Jerusalén. ¿Cuál es el segundo mandato? No tener mujeres, sino su esposa. ¿Cuántas tuvo Salomón? ¿Incumplió poco o mucho este mandato? ¿Sí? Se desmidió terriblemente en este mandato que Dios les había dado. Y el tercer mandato era tener la ley escrita y consultarla todos los días. ¿Salomón lo hizo? Dice la Biblia que se desvió su corazón, que olvidó los mandatos de Dios, y sucesivamente todos los reyes de Judá y Jerusalén hicieron lo mismo. Hasta el punto de que Joacín quemó el libro de la ley porque le era ofensivo lo que decía allí y no tenía ningún interés en consultarla ni en obedecerla. Entonces, en ese sentido es que Jeremías está escribiendo, dirigiéndose a los reyes y diciéndoles: llegará el momento, he aquí vienen días, o viene el momento en que Dios levantará de David un renuevo justo. Segunda de Samuel 7, 11 al 16. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. En ese texto que nosotros estamos leyendo se consigna los elementos básicos del pacto de Dios con David de mantener una monarquía permanente. Aunque la monarquía davídica se fue deteriorando moral y espiritualmente, hay una promesa, y es: yo afirmaré tu casa y tu reino para siempre, y nunca faltará quien gobierne en el trono de manera estable. Nosotros vimos que cada vez la monarquía davídica se fue deteriorando. No solo siguieron cometiendo los mismos pecados que David y Salomón cometieron, sino que rápidamente se dividió el reino, ¿cierto?, entre el reino del norte y el reino del sur. Y además de eso, cada vez los reyes iban siendo más jóvenes, hasta el punto de tener reyes que eran niños, que no era el encargo divino. Eso hacía parte del deterioro moral y espiritual de la monarquía. Cada vez se fueron desviando, todos ellos tenían muchas mujeres, muchas riquezas, y todos ellos ignoraban la ley de Dios. Sin embargo, hay una promesa por encima de todo ese deterioro moral. ¿Cuál es la promesa? No faltará quien se siente en el trono de David, tu padre, y que gobierne con justicia. Esas palabras de Jeremías, una y otra vez reiteradas en el tiempo de los profetas, parecían casi como una ilusión, como que no eran verdad. Sin embargo, nosotros sabemos que iban a tener un pleno cumplimiento en Cristo Jesús. ¿A quién se refiere ese renuevo justo que dice el capítulo 23? No es al hijo de Jeconías, no es al hijo de Sedequías, porque ellos iban de mal en peor. Ese renuevo justo se refiere a Jesucristo, que así como el almendro o como el olivo iba a retoñar para dar esperanza de protección para una nación, el cual iba a reinar con justicia. Lucas 2:4 dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. 400 años después de que el pueblo retornó del exilio y de ese periodo de silencio, de oscurantismo, se va a cumplir la profecía, y en el texto dice que subieron a la ciudad de David. ¿Cuál era la ciudad de David? Belén de Judea. Y nace allí Jesús porque era de la familia de David. Se está recordando que Jesucristo es ese retoño que no nace tardíamente, sino que nace en el momento oportuno para cumplir la promesa de la monarquía. He aquí vienen días cuando levantaré
a David renuevo justo. Hay muchos textos en el Nuevo Testamento en los cuales Jesucristo es recordado y reconocido como el Hijo de David. Jesucristo, el Hijo de David, o cuando clamaban los enfermos y decía Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jeremías 23, versículos 5 y 16, que ya lo leímos, y el 16 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Jehová es nuestra justicia y Jesucristo es nuestro renuevo. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que justifica al creyente? Jesucristo. Jesucristo justifica porque Él es el renuevo justo de David y es el rey justo que gobierna en el trono. Cuando nosotros escuchamos o aprendemos sobre la doctrina de la justificación, no es una doctrina nueva del Testamento, del Nuevo Testamento, sino que es una doctrina tan antigua como lo es el pacto de redención. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Cuál es la base de la justificación del creyente? La obra perfecta de Jesucristo. Ahora, mientras Isaías relaciona esa obra perfecta con el sufrimiento vicario, Jeremías va a relacionar esa obra perfecta con el reinado justo del Mesías. Ustedes y yo estamos siendo justificados o hemos sido justificados por una simple razón descrita en Jeremías, porque Jesucristo es el Rey que reina con justicia y como Rey justo también es juez justo y plenipotenciario para poder tomar esa determinación. Romanos 8:1 dice, así pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuál es la base en el libro de Jeremías para que no haya ninguna condenación para aquellos que Dios ha escogido? Que Jesucristo es el renuevo justo de David, que no es Sedequías justicia nuestra, sino que Jesucristo es nuestra justicia a través de la cual nosotros tenemos esperanza. Y Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos esperanza. He aquí, dice Jeremías una y otra vez, vienen días en que se verá el renuevo justo del linaje de David. He aquí vienen días que pese a que la dinastía de David se extinga de manera natural en Judá y Jerusalén, viene alguien espiritual, celestial, que cumplirá esa promesa de gobierno permanente que se llama Jesucristo. Yo les pregunto, ¿llegaron esos días? Jeremías no pudo presenciar esos días. Ni ninguno de los profetas mesiánicos del Antiguo Testamento pudo presenciar la llegada del Mesías, pero ellos se desgastaron, se invirtieron año tras año, toda su vida la invirtieron diciendo, he aquí, vienen días. Y esa fue una de las razones por las cuales los monarcas de turno extinguieron o eliminaron a esos profetas. Pero yo les pregunto, ¿vinieron esos días? Claro que llegaron esos días. Y nosotros ya no podemos decir, he aquí vienen días. Nosotros tenemos que decir, he aquí llegaron esos días. He aquí se cumplieron esos días en los cuales Jesucristo encarnó en sí mismo esta monarquía davídica y Él mismo como Rey justo gobernó y demostró a todos los de su momento histórico que Él cumplió las profecías. Llegaron esos días. Jeremías es uno de los profetas, al igual que Isaías, más citado por Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Por qué Jeremías es citado una y otra vez? Recuerden que es Jeremías el que da la profecía de que Jesucristo vendrá y retoñará para dar esperanza, pero es Jeremías el que da la profecía de que Herodes va a ordenar la muerte de los niños a causa de Jesús, y que matarán muchos niños y que todas las madres estarán llorando sin consuelo a sus hijos, pero evoca no la muerte de los niños de manera injusta, sino como
Jesucristo viene y a pesar de que Herodes, que es el gobernador de turno o el rey de turno, lo quiere eliminar, no va a poder eliminarlo. Matarán a otros niños injustamente, pero no podrán matar a Jesucristo porque Él es Rey que reina con justicia, renuevo justo y oportuno para nuestra salvación. He aquí, vienen días. Lo dice Jeremías. Nosotros tenemos que decir, he aquí, vinieron o se cumplieron esos días. El segundo aspecto de la cristología de Jeremías, que es muy pero muy básico para nosotros entenderlo, es relacionado con el pacto. He aquí vienen días en que cumpliré todas las especificaciones del pacto. Jeremías es un hombre que va a pregonar una y otra vez el tema del pacto. Ustedes y yo sabemos ya y comprendemos el tema del pacto. El pacto básicamente lo que dice es Dios desde la eternidad, por el sabio y pleno consejo de su voluntad, determinó en sí mismo un pacto eterno de redención. En ese pacto eterno, soberano, unilateral, Él determinó que por ningún mérito, sino solo por su gracia y por amor a sí mismo, iba a salvar un pueblo. Y a ese pueblo lo conoció desde la eternidad, lo eligió, lo predestinó desde la eternidad y lo separó para su gloria. No había creado el mundo, no había creado las personas, pero Él ya tenía un pueblo separado para sí mismo por el puro afecto de su voluntad. En ese pacto eterno de redención lo que dice es que una vez esas personas o ese grupo o ese pueblo fue apartado en la eternidad para ese fin salvífico, están seguros en Dios. Y nada ni nadie los arrebatará de la mano de Dios. En el desarrollo histórico del pacto, lo que la Biblia dice es que a todos aquellos a quienes Dios llamó para tener una relación pactual, ellos y sus hijos están alcanzados en ese pacto de redención. Y eso es supremamente maravilloso. En Abraham dice, en ti serán benditas todas las familias y todas las naciones de la tierra. Jeremías va a enfatizar una y otra vez la relación pactual de Dios para con su pueblo. Ahora, en ningún momento nosotros podemos pensar, como a veces pensamos, que Dios hace su parte y nos corresponde hacer la nuestra. Es decir, Dios sí es seguro y fiel en cumplir sus promesas, pero Dios sí es fidedigno y soberano y poderoso para cumplir lo que Él ha prometido, pero, dicen muchos, y a veces nosotros creemos esos peros. La Biblia no pone ningún pero en términos pactuales para la salvación. La Biblia sencillamente dice, Dios determinó un pacto y Él lo cumple. Y en ese pacto Él determinó que hay un pueblo que va a ser salvo, y a ese pueblo que va a ser salvo, que Él determinó desde la eternidad, lo llamará eficazmente por el Evangelio, lo regenerará, lo redimirá y lo sostendrá hasta el final. ¿De quién depende la salvación de los creyentes? ¿En manos de quién está la salvación del pueblo de Dios? ¿Cuál es la parte nuestra en términos de la salvación y de la seguridad y la perseverancia? ¿Tenemos alguna participación? ¿Tenemos alguna responsabilidad directa, la cual ponga en entredicho las promesas eternas de la redención? He aquí, vienen días en que cumpliré el pacto de redención. Y Jeremías lo va a decir una y otra vez con unas sencillas palabras, que son palabras comunes a todo el Antiguo Testamento. Yo seré a ustedes por Dios, y ustedes me serán por pueblo. Esa es la premisa básica, elemental del pacto eterno de redención aplicado al pueblo en el momento. Yo seré a ustedes por Dios y ustedes me serán por pueblo. ¿Por qué Jeremías, en medio del cansancio y la fatiga, tuvo valor y entusiasmo para seguir pregonando el Evangelio? Por una simple razón. Y esa simple y sencilla razón tiene que ver con el pacto. Cuando Dios llama a Jeremías, no sé si ustedes recuerdan, Jeremías 1:5, pero podemos recordarlo, le dice Jeremías, antes que o antes de, yo ya te había elegido.
antes que tú nacieses, antes que te formase, antes que todas las cosas hubiesen sido creadas, yo ya sabía de ti, te había elegido, te había apartado y te había enviado para ser profeta a las naciones. ¿Había algo nuevo para Dios? ¿Las excusas de Jeremías eran nuevas? Jeremías fue compelido poderosamente por el pacto de Dios, llamado y humillado profundamente por esa verdad eterna, que Jeremías lo único que tuvo que hacer fue ir y cumplir el llamado o la misión encomendada, porque él entendió por su llamado que Dios tiene un pacto y que su pacto es eterno. Jeremías no fue a cumplir el mandato porque las razones de Dios fueron buenas y él se quedó sin argumentos. Jeremías no fue a cumplir el mandato sencillamente porque Dios lo humilló y fue más poderoso que él, como dice más adelante, y lo sedujo. Jeremías fue a cumplir el mandato porque Dios le permitió comprender que el mandato no dependía de su capacidad, ni de su poder, ni de su disposición, sino que el mandato era eterno, y que el pacto es eterno, y que por lo tanto todas las circunstancias que conciernen a la redención son eternas. He aquí, vienen días en que cumpliré el pacto. Ahora yo les pregunto, ¿luego Dios no siempre cumple el pacto? ¿Por qué le dice a Jeremías que vienen días en el futuro en que cumplirá el pacto? ¿Era que no lo estaba cumpliendo Dios? ¿Dios en algún momento deja de cumplir las cosas y luego retoma las cosas? Hay momentos en los cuales Él abandona sus compromisos y luego dice, bueno, pensándolo bien, lo voy a retomar y lo cumpliré. Así hacemos nosotros, pero no es así Dios. Cuando Dios le dice a Jeremías, y también Jeremías lo transmite al pueblo, he aquí vienen días en que cumpliré el pacto, lo que está diciendo es que todas las promesas del Antiguo Testamento relacionadas con Cristo, que eran anticipos o que eran vislumbres o destellos de la obra plena de la redención, aún no se habían cumplido, porque no había llegado el momento, pero llegará el momento preciso, oportuno, en que todas esas sombras o todas esas promesas se cumplirán. Y todo ese pacto que era visto a través del lente de la promesa, será visto a través del lente del cumplimiento. Yo les pregunto, ¿llegaron esos días? ¿Llegaron esos días en el cual el pacto fue cumplido y el testador del pacto murió por nosotros para darnos la redención? ¿Llegaron esos días? ¿O hay que seguir esperando esos días? Queridos hermanos, llegaron hace 2000 años. De forma milagrosa y maravillosa, sobrenatural, Dios envió al cumplidor del pacto para que entregara voluntariamente su vida por nosotros, y esos días ya no están por venir, sino que esos días ya llegaron. He aquí vienen días en que cumpliré el pacto. Jesucristo cumplió el pacto y estamos llegando a una temporada del año donde se reconoce, se recuerda o se celebra que Jesucristo vino y se encarnó para morir por su pueblo y para cumplir todas las determinaciones del pacto. ¿Qué tarea o qué responsabilidad nos queda ahora a nosotros? ¿Hay algo que no se haya cumplido del pacto de la redención? Del 100% del pacto, ¿cuál es la parte nuestra? Algunos van a decir que 50-50, otros van a decir que 30-70, u otros van a decir que Dios hace lo imposible y tú haces lo posible. Y yo sí sé que nosotros hacemos lo posible y a veces hacemos hasta lo imposible, pero para pecar. Nosotros hacemos lo imposible para hacer las cosas equivocadas y no ser descubiertos. Nosotros hacemos no solo lo posible, sino hasta lo imposible por invalidar los compromisos y los pactos de Dios. Pero ¿podremos invalidarlos? ¿Podremos, por mucho que nosotros deliberadamente obremos en contra del pacto, invalidar el pacto de Dios para con nosotros? El libro de Jeremías va a tener una enseñanza que es muy importante, y es la enseñanza donde va a hablar sobre un pacto que va a ser escrito en tablas, no de piedra, sino en tablas de carne en el corazón. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. He aquí,
que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel desde aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Cuando el capítulo 31 de Jeremías dice, vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Judá y de Jerusalén, algunos entienden que el pacto de la ley de Moisés quedó abrogado o invalidado, o que se dio por perdido porque no funcionó y no cumplió el propósito. Es lo que muchos, aún queridos hermanos nuestros, creen. Y que entonces el Señor tuvo que instaurar o presentar un nuevo pacto porque hubo uno primero anulado. Y que lo novedoso del pacto es que este se anuló y hay uno nuevo que se creó en Cristo Jesús a partir del Nuevo Testamento. Ese es un error bíblico y doctrinal que nosotros no podemos caer. Lo que la Biblia dice es que el pacto de Dios es eterno. Dios determinó desde la eternidad salvar a un pueblo bajo las condiciones de un pacto, y que en esas determinaciones visibles Él dio a conocer una ley moral. Y que esa ley moral es la connotación pública de un pacto eterno de redención que implica la demostración de nuestra pecaminosidad, la incapacidad nuestra y la suficiencia de Cristo para cumplirlo. Pero lamentablemente los judíos en el Antiguo Testamento, como lo hacemos nosotros, desviaron su atención del propósito de la ley, del espíritu de la ley, del propósito del pacto, y se fueron a la letra de la ley. Ellos desconocieron el propósito de la ley moral, que la ley moral mostraba a Cristo, que la ley moral mostraba nuestra incapacidad, que la ley moral mostraba la voluntad perfecta y soberana de Dios. Ellos se desviaron de ese propósito y se fueron a la letra de la ley. Y como se fueron a la letra de la ley, ¿qué pasó con el pueblo? Moralmente, ¿qué hizo? Se desvió. Espiritualmente, se desvió. Y ellos se fueron desviando una y otra vez porque ellos usaron la ley del Antiguo Testamento, especialmente el Decálogo, para hacer juicio civil bajo muchas excepciones, pero olvidaron el espíritu de la ley. Cuando Jesucristo les habla aquí, a través de Jeremías en el capítulo 31, he aquí vienen días en que escribiré la ley en sus corazones, y no en piedras, para que sea visible públicamente, les está enseñando varias cosas. Primero, que el pacto es uno solo, y que ellos tienen que retornar no a la letra de la ley, sino al propósito de la ley, o al espíritu de la ley, y a todo el propósito integral de los mandatos de Dios para el pueblo. Eso es importante. Pero en segundo lugar les está enseñando, ustedes se han preocupado por la justicia pública, pero ¿saben? Les voy a escribir la ley en su corazón para que ustedes se preocupen por su relación directa con Dios. Porque los judíos cayeron en un error y fue, bueno, se equivocó, apliquémosle el código tal o la norma tal. Y olvidaron que ellos eran pecadores y que ellos incumplían permanentemente la ley de Dios. Jeremías 31, cuando dice, la escribiré en sus corazones, lo que está diciendo es, Dios les retornará al propósito básico de la ley, que es adorar a Dios y reconocer nuestra pecaminosidad. No se queden en la letra de la ley, tenemos que ir al propósito de la ley. No usemos la ley para señalar a otros, usemos la ley de Dios para ver nuestra pecaminosidad y para acercarnos delante de Dios. Nosotros somos expertos para decir, esto era bueno para tal persona, esto le cae a uno o al otro, o así es tal persona. Pero olvidamos de ponernos frente al espejo de la ley y decir, esto es para mí. Cuando el capítulo 31 dice, escribiré la ley en sus conciencias y en sus corazones, es para que evitemos señalar a otros usando la ley y nos miremos a nosotros
en el espejo de la palabra y veamos cuán pecadores somos y cuán necesitados somos. Jeremías 24:6 dice: porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Nuevamente se repite la premisa pactual: yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Una premisa fundamental que muestra la determinación libre del Señor de salvar a un pueblo y que esa determinación es segura. He aquí, vienen días en que yo cumpliré el pacto. Hebreos 8, 9 y 13 dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Nosotros sabemos que esa es una figura literaria, la reiteración. Y la reiteración o el énfasis lo que quiere decir esto es verdad. ¿Sí? Esto es una verdad importante, trascendental en la Escritura, y por eso se usa una figura literaria de reiteración o repetición. Pero yo quiero que ustedes recuerden que Mateo 26, 27 al 29 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dijo diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que la beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. La misma celebración de la cena o de la mesa del Señor evoca una relación pactual. Por eso nosotros, queridos hermanos, creemos tácitamente que los sacramentos, el bautismo y la cena, son señales y sellos del pacto eterno de redención, que no son simplemente símbolos, que no son simplemente ordenanzas. Nosotros creemos que son verdades poderosas del Evangelio, dadas por Dios, que revelan a Cristo y revelan su propósito de redención y que manifiestan una relación pactual. Jesús lo dijo. Y luego en 2 Corintios 3 al 6 dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Cuál pacto? ¿Hay uno nuevo diferente al antiguo? No, el único y perfecto pacto, pero cumplido permanentemente por Cristo Jesús. El mismo pacto que se dio en el Antiguo Testamento a través de sombras y símbolos, del cual Cristo es el cumplidor perfecto y soberano. He aquí, vienen días en que Jesucristo cumplirá el pacto. ¿Cuándo cumplió Jesucristo ese pacto de redención? En la cruz del Calvario. No en su nacimiento. En su nacimiento se cumplen promesas mesiánicas, pero el pacto eterno de la redención se cumple cuando Jesucristo va a la cruz y entrega voluntariamente su vida para salvar a su pueblo. He aquí vienen días en que Cristo cumplirá el pacto. Yo les pregunto, ¿Jesucristo ya cumplió ese pacto? ¿Jesucristo ya cumplió el pacto en usted? ¿Es necesario que usted esté reclamando promesas y haciendo pactos con Dios para reclamar promesas? ¿O Jesucristo cumplió plenamente todas las especificaciones pactuales? ¿Es usted un huérfano o es usted un hijo a causa del pacto? ¿Sus hijos tienen esperanza a raíz del pacto bíblico de la redención? ¿O sus hijos están en la incertidumbre de no saber qué va a pasar? ¿O tenemos la certeza por el Evangelio de que nuestros hijos están alcanzados por el pacto de la redención? Que si bien ellos no alcanzan bendiciones eternas, por lo menos disfrutarán de bendiciones temporales. Pero tenemos la firme certeza por el pacto de la redención que Jeremías promueve,
que nuestros hijos en su gran mayoría disfrutarán de las bendiciones eternas. No porque nosotros lo deseemos o lo aspiremos o por algo bueno que hagamos a favor de ellos, sino porque es una promesa en Dios. Dios determinó, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, a ti y a tu descendencia te bendeciré en gran manera, a ti y a todos tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Lo dice la Biblia una y otra vez? Esa certeza del alcance del pacto de Dios para nuestros hijos nos llena de mucho gozo y de mucha esperanza, y tiene que ver con la verdad que Jeremías promueve. He aquí, vienen días. Nosotros ya vivimos esos días. Tenemos un gran privilegio, que nosotros no estamos diciendo, he aquí vienen días, sino que nosotros podemos decir, a diferencia de Jeremías, he aquí llegaron esos días. Y en tercer lugar, vienen días cuando Dios o cuando Jesucristo pastoreará a su pueblo con gracia. Y este eje temático tiene básicamente que ver con la restauración o la repatriación de los judíos. Los judíos en el 586 a.C. fueron totalmente destruidos en Judá y Jerusalén, llevados a cautiverio. Otros emigraron a Egipto, otros fueron a países pequeños, y solo los pobres y muy pocos quedaron en Judá y en Jerusalén para no descuidar algunos cultivos. Pero la promesa que habían hecho todos los profetas y que Jeremías va a recordar una y otra vez es: el pueblo no se va a quedar en el exilio. Sí es cierto, van a ser llevados cautivos, van a ser tratados con dureza, pero no se van a quedar allá, regresarán. Ahora, ¿cuál es la base de la promesa del regreso de ellos? ¿Que se portaron bien? ¿Que se arrepintieron de su pecado y entonces el castigo se terminó? ¿Que Dios dijo, los voy a llevar 70 años y luego ellos contribuyeron con la justicia babilónica y divina y entonces les disminuyeron la pena? ¿Cuál es la base para que ellos regresen? ¿Su buen comportamiento? ¿Es la benevolencia de los emperadores en Babilonia? ¿Sí? Ellos lograron vulnerar el carácter y el propósito de Dios con su actitud y con su llanto y con su tristeza, y regresaron por eso. ¿Cuál es la base de que ellos regresen? Dios prometió eso. Dios les dijo, van a ser llevados temporalmente, pero regresarán. ¿Y saben una cosa, queridos hermanos? Los judíos no se portaron bien en Babilonia. Uno pensaría que sí. Los que se quedaron cuidando acá la tierra, los pobres que se quedaron cuidando, ¿ustedes creen que se portaron mejor que los que habían sido muertos o exiliados? La Biblia y la historia nos muestra que se portaron igual. Siguieron en su plan de idolatría, de inmoralidad y de ateísmo frente a Dios. Entonces, ¿cuál es la razón para que ellos puedan volver a regresar a su tierra? Porque Dios prometió. No es su buen comportamiento, no es su ayuda a la justicia para que le rebajen una pena, es tácitamente, simple y llanamente, que Dios prometió. Y cuando Dios promete, cumple. Dios los llevó para juzgarlos. Ellos no se portaron mejor que los que habían estado antes o que las nuevas generaciones, pero como Dios es fiel y Dios es soberano y perfecto, los trajo a su tierra. No para decirles, los felicito por haberse portado bien, sino quiero que me conozcan que yo soy Jehová su Dios. Que aunque ustedes sean pecadores y aunque las maldades de ustedes sean muchas, yo soy Dios y cumplo mis promesas. ¿No les parece eso maravilloso? El texto va a ayudarnos a decir que el propósito de Dios de repatriar a los judíos es para mostrarles que Él es el pastor de ellos. Saben, Dios es excelente en darse a conocer a nosotros. Y Dios no ahorra esfuerzos y circunstancias para darse a conocer como Él ha determinado. Primero, Él les va a demostrar que Él es el rey de los judíos. Y lo demostró con una monarquía, lo demostró con un gobierno centralizado, lo demostró con un sistema sacerdotal. Yo soy el rey de ustedes. Pero luego les va a demostrar que Él es el juez. Y para enseñarles que Él es el juez, va a permitir el exilio y las invasiones y todas las circunstancias difíciles. Porque Él les está enseñando, yo soy el juez de ustedes y soy justo. Pero luego les va a enseñar que Él es el pastor. Y como yo soy el pastor, les alcanzaré y les recogeré donde estén.
Y no importa las condiciones como las encuentre, les traeré y les pastorearé con justicia, no como los otros pastores, dice ahí en el capítulo, que les han manipulado y les han utilizado, sino que les pastorearé conforme a mi corazón. ¿Cuáles de esas tres verdades a ustedes les parecen más extraordinarias? Es muy probable que ustedes digan, a mí me encanta la figura, la metáfora de que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿saben? Es igualmente importante que ustedes y yo comprendamos que el Señor Jesús también es nuestro Rey, es decir, nos gobierna. Yo no puedo hacer mi voluntad, ni usted puede hacer la suya por más que nos empecinemos, porque Él es nuestro Rey, nuestro Señor, y no se hace la voluntad nuestra, se hace la voluntad de Dios. Y aunque a mí no me guste, y aunque yo patine muchas veces en mi propia voluntad, ¿cuál voluntad va a ser hecha? La de Dios. Me guste o no, me duela o no, me tarde o no en comprenderlo, la voluntad de Dios es absoluta y se hace en el cielo y en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces ve a predicar, no Señor, porque no sé hablar. No digas que no puedes, ni que no quieres, porque lo harás, porque yo soy el Rey. En segunda, la otra verdad que no podemos desconocer, que es una verdad cristológica en Jeremías, es Cristo también es nuestro juez. Es decir, Él nos disciplina y nos corrige. Y esa no es una verdad teológica solamente, es una verdad cristológica. El Señor al que ama, disciplina y corrige. Jeremías capítulo 3, versículo 14 y luego 16 y 17 dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová de Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. ¿Qué va a hacer Dios con su pueblo disperso? Lo traerá. ¿Se acuerda que le decían los profetas falsos? Y algunos profetas verdaderos tenían una pregunta en su corazón y era, bueno, si Dios nos dispersa, va a quedar mal Dios, porque Dios hizo unas promesas y no las pudo cumplir. ¿Se acuerdan que Moisés, aún en un momento, en un tiempo de oración, se atrevió a decirle a Dios, si tú destruyes a este pueblo, ¿qué van a decir de ti? Moisés en ese momento, en el desierto, estaba preocupado por el honor de Dios. ¿Qué van a decir las demás naciones de Dios? Ahora yo les pregunto, ¿cuándo las naciones han pensado bien de Dios? ¿Cuándo a las naciones les ha interesado el carácter y el honor de Dios? Si no le interesa ni a la iglesia, menos a los incrédulos. A los incrédulos no les interesa el carácter ni el honor de Dios. ¿Desde cuándo Moisés está tan preocupado como un abogado defensor intercediendo por el carácter de Dios? Señor, no vayas a hacer eso, porque si tú lo haces, ¿qué van a pensar los demás de ti? ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo a sus discípulos que Él iba a Jerusalén para ser entregado y para morir? ¿Se acuerda que los discípulos nos dijeron, sí, ese es el cumplimiento exacto de las profecías? Y gracias a Dios por ese cumplimiento. ¿Qué dijeron los discípulos? Señor, eso nunca, ni se le ocurra pensarlo, nunca tal acontezca. Preocupados por el honor, por el bienestar de Cristo y no comprendiendo el tema del pacto de la redención. He aquí vienen días en que yo los pastorearé con gracia, es decir, los recogeré de donde ustedes estén. El concepto de pastorear, que nosotros lo vemos con mucho romanticismo y nos parece una idea de mucho cariño y mucha ternura, realmente en la Biblia no tiene esa connotación. En la Biblia la idea de pastorear tiene que ver con recoger.
tiene que ver con buscar, tiene que ver con limpiar, tiene que ver con defender y proteger al que está en peligro. No con esa idea romántica, Winnie Pooh, de un amor evangélico de que el Señor me quiere y me consiente y yo soy el preferido de Él. La idea de pastorear en la Biblia es: yo estoy en la miseria, yo estoy en la bancarrota, yo me he ido en contravía rebeldemente y obstinadamente contra Dios y yo no quiero volver ni puedo volver. Pero Dios en su gracia proveyó a Jesucristo para que Él vaya y me alcance y me recoja en la miseria donde esté. Esa es la idea del pastoreo bíblico. Jesucristo es el buen pastor que va y me alcanza donde yo me haya ido deliberadamente. Sí, donde esté a punto de ser destruido, donde esté revolcándome en la miseria, en toda mi rebeldía, ¿qué hace el Señor como pastor? No me consiente, va y me recoge. En medio del asco y la miseria donde yo esté por mi pecado, donde nadie más se acerque y me proteja, y donde yo esté a punto de morir, ¿qué hace el Señor como pastor? Me recoge. Cuando la Biblia dice: los pastorearé con gracia, pudiéramos entenderlo: los recogeré de donde ustedes estén. No importa la miseria en la que estén, yo voy, los alcanzo y los recojo. Y lo dice el Salmo 23, ¿cierto? Si estoy en valle de muerte, si estoy en el desierto, si estoy a punto de ser presa del lobo, lo dice en Juan capítulo 10, dice: el Señor va y me recoge. ¿Y no es eso el Evangelio, queridos hermanos? Siendo Dios nuestro Rey, nosotros nos hemos portado terriblemente mal, hemos recibido su juicio, y cuando uno recibe el juicio, uno no quiere volver donde quien lo ha disciplinado. Pero ¿qué hace el Señor como pastor? Nos recoge, nos alcanza. Y en varios textos, en Isaías y en Jeremías y en Ezequiel, habla de la oveja y de la perniquebrada. ¿Por qué tiene la patica quebrada la oveja? ¿Por qué anda por buenos caminos? ¿Por qué se le parte la pata a las ovejas? ¿Por qué está tan mal como lo describe el profeta? ¿Por qué anda en malos caminos? Yo les pregunto, ¿ustedes dónde les va mejor? ¿En los buenos caminos o en los malos? Cuando usted dice: me está yendo mal, estoy triste, estoy aburrido, me va mal, ¿por qué les va mal? ¿Porque están en buenos caminos o en malos? Porque generalmente nosotros estamos en malos caminos. ¿Qué hace el Señor como buen pastor? Va y nos recoge. ¿Habrá alguien que los pueda recoger a ustedes en esas condiciones? ¿Habrá alguien que se pueda compadecer de nosotros en una situación de miseria y de dolor? ¿Habrá alguien que recoja los pedazos de nuestra vida como el buen alfarero y nos rehaga y haga una vasija útil? No hay nada. Si alguien ve los pedazos de nuestra vida, ¿qué dice? Esto no sirve. Nosotros medios somos útiles para la sociedad cuando tenemos salud, o cuando tenemos trabajo, o cuando tenemos fuerzas o capacidades. Pero cuando dice: he aquí vienen días en que los pastorearé con gracia, entiéndase, he aquí vienen días en que los recogeré de sus miserias y los traeré de su dolor y los levantaré de su aflicción y los cuidaré con especial cuidado y misericordia, y eso es uno de los momentos más emotivos para Israel. Queridos hermanos, no hay una situación que confronte y quebrante más a un creyente que estar en la peor miseria y que Dios nos recoja con misericordia. No hay un momento, una situación más confrontadora para nosotros que tal como Pedro, que cuando negó a Jesús, Jesucristo no lo reprochó, sino que lo miró y lo amó. O como Pedro, cuando el Señor lo encuentra en el momento de la restauración en Juan 21, y dice que solamente se dirigió a él con una palabra, y es: Pedro, ¿me amas? O sea, no hay mayor confrontación para nosotros que estando en la peor situación, producto de nuestros pecados, el Señor no nos reproche, sino que se acerque y nos levante. He aquí, dice el profeta, vienen días en que veremos la gracia encarnada de Cristo Jesús para levantarnos y para darnos esperanza y para sostenernos y para darnos todo el cuidado que necesitamos. Jeremías 23:23. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová,
y no Dios desde muy lejos. Y luego en Sofonías capítulo 3, versículo 9, y también en el 12:13 dice, en aquel tiempo, de los tiempos que habla Jeremías, devolveré yo a los pueblos pureza de labio, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Y luego en Jeremías 33, 14 y 16, he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo afirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y la casa de Judá. En aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días, Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Yo les pregunto, ¿ya vinieron esos días en que ustedes fueron salvos? ¿Ya vinieron esos días en que ustedes se desviaron terriblemente del camino de Dios y Dios ha tenido que impartir disciplina y corrección? ¿Han venido esos días o están por venir? ¿Ya han visto ustedes esos días en los cuales ustedes, desviados en sus pecados y disciplinados severamente por el Señor, descompuestos por el pecado como una vasija rota e inservible, el Señor con su gracia les ha levantado? ¿Ya llegaron esos días? ¿O vendrán esos días? Si no han venido, vendrán. Que cuando usted quede totalmente despedazado por las situaciones propias de la vida y por las condiciones del trato de Dios para nosotros, vendrán esos días en que el Señor con gracia recogerá las partes y hará vasija útil para su gloria. He aquí, vienen días. Promesa mesiánica de Jesucristo, esperanza que solo Cristo puede encarnar y puede cumplir, para que se cumpla lo que dice Judas capítulo 1, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de Él con gran alegría, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Dónde encontró Jeremías esperanza para su vida? No fue en el gobierno, no fue en Baruch, su amigo, no fue en Gedalías, su otro amigo final, no fue en los sistemas políticos ni en el refugio en Egipto, no fue en sus capacidades. ¿Dónde encontró Jeremías esperanza? En Jesucristo. ¿Dónde ustedes y yo podemos encontrar esperanza, confianza, confort para poder seguir viviendo? Única y exclusivamente en Jesucristo. Porque he aquí, vienen días difíciles, pero vienen días donde el Señor mostrará todo su cuidado y su fidelidad para darnos esperanza. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, gracias por tus tiempos, porque nuestra vida está en tus manos. Y como dice tu palabra, en tus manos están los tiempos. Gracias, Señor, porque nuestra vida no obedece al azar. Gracias porque no hay ni un detalle, por pequeño que sea, que esté al azar en nuestra vida o en la vida de la iglesia o en la vida de la familia o la sociedad. Señor, cuánto nos alegra saber que eres nuestro Rey, nuestro juez y nuestro pastor. Cuánto nos emociona saber que no solamente en los momentos fáciles y esperanzadores nos gobiernas con alegría, sino que en los momentos peores nos recoges y nos reconstruyes con gracia y con delicadeza. Cuánto nos emociona saber que tú eres nuestro Señor, que gobierna nuestra vida y que no se hace nuestra voluntad sino la tuya. Cuánto nos alegra saber que en medio de nuestros pecados y de nuestras rebeldías, tú no nos pasas por alto nuestras rebeldías, sino que nos disciplinas y nos corriges con justicia. Gracias, Señor. Gracias por no minimizar el castigo y por no pasarlo por alto y por no dejarnos impune. Gracias, porque es tan necesaria tu corrección. Es tan justa, tan recta, tan precisa que la necesitamos. Muchas gracias.
Gracias, Señor, porque en medio de la disciplina y de los avatares propios de la vida y de la vida terrenal, muchas veces estamos deshechos en nuestros propios pecados, pero deshechos también por los tratos que recibimos de ti, que no son sencillos. Nos sentimos descompuestos y a más no poder, las partes tiradas de una para otra. Señor, pero gracias porque allí te acercas como buen pastor, como alfarero, y retoma las partes de nuestra vida que para ti siguen siendo útiles, y haces nuevamente una vasija útil para ti. Gracias, Señor, por poner tu ley en nuestros corazones. Señor, gracias por confiar en nosotros, porque realmente no confías en nosotros, pero nos muestras tu confianza a través de Cristo Jesús. Confías en ti mismo, te amas a ti mismo, has hecho propuestas en ti mismo, y por amor a ti mismo nos levantas en medio del peor momento, y aunque estemos en el valle cenagoso del lodo, nos levantas. Eres tan fiel, eres tan justo. No hay ninguna razón ni mérito en nosotros para que seas así, pero lo eres en ti mismo, es tu condición, es tu naturaleza, es tu esencia. Y vemos que aún confías en nosotros. Así como Pedro, después de semejante fracaso de su vida, al negarte a ti, Señor, vemos que tú no te frustras con tu pueblo ni con tus siervos, sino que le dices: Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Gracias, Señor. Nos emocionamos y nos llenamos de gozo de saber quién eres, porque el gozo no viene por saber quiénes somos. Hay dolor y miseria y vergüenza de saber quiénes somos y saber que seguiremos siendo así, que no podremos dejar de pecar, que somos miserables y no podemos ser librados de este cuerpo de muerte. Señor, pero nuestro gozo y nuestra esperanza están única y exclusivamente en ti. Tú nos has hecho confiar en ti. Tú nos has conquistado para ti. Tú nos has hecho tu pueblo y nos sostendrás hasta el final. Muchos desertarán, muchos no continuarán, pero aquellos que tú has llamado y que son tu remanente, los sostendrás hasta el fin, con alegría y con gozo. Gracias, Señor. Queremos ser unos de ellos, de los que permanecen hasta el final, pase lo que pase. No por nuestra fuerza, sino por ti, que eres fiel y soberano. Gracias por esos días que han venido. Gracias por esos días de promesas cumplidas. Y gracias por los días que vendrán, en los cuales caeremos, pero tú nos levantarás. Gracias porque he aquí vienen días cuando veremos tu disciplina, pero he aquí vienen días cuando veremos tu gracia y tu esperanza a favor nuestro y de la iglesia. Gracias porque he aquí ya han venido días, pero también vendrán. Realidad constante y permanente del cuidado fiel tuyo para tu pueblo. Ayúdanos a confiar en ti, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.